Hola vecinico. Hoy vamos a ver cómo instalamos un controlador de temperatura. Este es pequeñito para un baño, es de 1/6 de DIN, vale, y bueno, lo tenemos alimentado. Este equipo se ha comprado para sustituir un controlador que tenemos averiado en un baño termostático. Lo primero que vamos a ver es las características del controlador. Esto es muy importante, lo hemos pedido con las necesidades que tenemos. Aquí indica el modelo del equipo, el rango de temperatura, la salida del relé que tiene el controlador y la alimentación. La alimentación hemos elegido, nosotros le hemos pedido al fabricante que sea de 12 voltios, tanto en corriente alterna, es decir, directamente de un transformador, o en corriente continua, es decir, a través de una fuente de alimentación. Es un transformador más la parte de rectificador. Ahora mismo lo tenemos alimentado con una fuente de alimentación en 12 voltios en continua, pero cuando lo instalemos en el equipo lo vamos a instalar directamente a un transformador, con lo cual tendremos 12 voltios en corriente alterna. Importante, la alimentación. En principio nos da igual el código de colores, ¿vale? Por aquí metemos un cable de alimentación y por aquí metemos el otro y tendremos 12 voltios, que nos da igual que sea en alterna o en directa, nos da exactamente igual. Aquí tenemos la conexión del sensor de temperatura, que en este caso lo hemos pedido como un termistor, es decir, un sensor que varía su resistencia cuando varía la temperatura. En nuestro caso es un sensor NTC, eso significa que es negativo conforme aumenta la temperatura, es decir, si tenemos 100 ohmios, cuando aumentamos la temperatura del sensor, la resistencia decrecerá, por ejemplo tendremos 90 ohmios. Y otro detalle importante por donde se hace la regulación de temperatura es la salida. En este caso el pin número 3 y número 4 se encuentran cerrados cuando no haya que calentar, y cuando el equipo detecte que hay que hacer calentamiento, cambiará del 3 al 4, pasará del 3 al 2 y cerrará este circuito. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer la conexión del relé. Después de esta conexión lo que tenemos es un relé que es el que da entrada y salida a la resistencia, ¿vale? Este sería el esquema de conexionado. Aquí tenemos la sonda de temperatura y aquí tenemos la fuente de alimentación. El relé lo pondremos cuando lo instalemos en la máquina, ¿de acuerdo? Ahora mismo tenemos aquí 26,2 grados, la temperatura de consigna es 40 grados, con lo cual el equipo está cerrando el circuito, es decir, quiero calentar, y estaría la resistencia calentando, ¿vale? Bueno, un besito. Bueno, ahora vamos a configurar el controlador de temperatura. En primer lugar, lo que debemos de saber es qué necesitamos de este controlador, qué le vamos a pedir. Aquí tenemos tres opciones de funcionamiento. Esta sería mediante control on-off de frío, este sería mediante control on-off de temperatura y esta forma sería mediante control PID. Esta es la forma más precisa también, pero también es la más exigente para los elementos electrónicos y mecánicos que intervienen. Si nosotros, por ejemplo, nos piden que nuestra temperatura del agua esté entre 60 más menos 5 grados, pues nos vendríamos a este tipo de configuración. Sin embargo, si nos piden una temperatura de 60 más menos medio grado o 1 grado, ya no tendríamos que ir a este tipo de configuración. Si utilizamos el control PID, el mecanismo de control debe de ser un relé de estado sólido, porque funcionan como los diodos, no hay elementos mecánicos y no se deterioran. Si utilizamos el control on-off con histéresis, podemos irnos a un relé mecánico, un interruptor normal y corriente. En nuestro caso vamos a utilizar esta configuración, que funciona de la siguiente forma. Cuando llega a esta posición calienta, por ejemplo, queremos 60, que el equipo funcione entre 60 y 55 grados. Bueno, pues el equipo sube
Cuando está en 55 sube, calienta hasta que nos llega a 60. Y cuando ha llegado a 60, el controlador le dice al relé: ábrete, y ya no calienta. Entonces bajará de 60 a 55 y cuando llega a 55 vuelve a arrancar hasta llegar a 60, ¿vale? Esta sería el ciclo off con una histéresis, con un set point de 60 y una histéresis de menos 5 grados, ¿vale? Trabajaría de 55 a 60, 55 a 60. ¿Cómo configuramos esto? Pues primero que tenemos que tener es el manual delante. Entramos en el panel de configuración. Bueno, pues ya tenemos instalado el controlador de temperatura del baño agitado. Si os dais cuenta, aquí tenemos la sonda de temperatura que entra por un orificio y va a su conexión. Aquí tenemos el transformador, que como antes os dije, este equipo funciona con alterna y con continua. En este caso va a funcionar con la alterna de 12 voltios. Por aquí entran 220 voltios y por debajo salen los 12 voltios alternas. Y nos alimenta directamente al controlador, ¿vale? Con estos dos cablecitos negros que tenemos ahí, que son los del power. Y el cable marrón y blanco son los que hacen la función de interruptor. Cuando el pin 3 se una al 2, empezará a calentar, ¿vale? Y tenemos aquí el relé. Este que está aquí es el relé mecánico, el que da entrada a la resistencia y a este pequeño diodo. Le damos aquí, arrancamos, empieza a agitar. Por defecto siempre se van agitando y en cuanto se cierre el circuito, la salida 1 empezará a calentar. Ahí lo tenemos, ya está calentando. Vale, venga, un besote.